Muy buenos días, hermanos, hermanas. Que el Señor le bendiga, que la paz de nuestro amado Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Domingo, día del Señor, domingo, día en el cual la iglesia le ofrece un culto a nuestro Señor para bendecir su nombre y para entrar en una comunión, para profundizar nuestra comunión, para nosotros entregarle a Dios lo que a Él le corresponde, lo que Él merece, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro culto. Vamos este día a terminar nuestra serie, esta serie de temas que yo pues he querido compartir con ustedes. Hoy vamos a terminar la parte 4, la última parte de esta serie, el ser interior. Para ello vamos a estar en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18. Efesios, capítulo 6, del 10 al 18. Y yo leo para ustedes. Y dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos en nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre bueno, en esta mañana quiero agradecerte la oportunidad de venir delante de ti, Señor, para poder compartir con mis hermanos esta palabra, la cual te pido sea de bendición, sea, Señor, de mucho provecho espiritual para todos aquellos que las escuchen, para que tu palabra, Señor, pueda penetrar hasta los lugares más recónditos de nuestro ser, para entrar en una comunión con nosotros, para tomar decisiones, Señor. Espíritu Santo, que tu unción nos acompañe y que tu gracia esté con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos estado hablando los 3 domingos anteriores sobre esta serie que yo le he querido llamar el hombre interior, el ser interior. Esta es la parte número 4 y la última. Y lo que he pretendido, hermanos, hermanas, es ahondar un poco en situaciones que en el día a día nosotros vemos. La serie pudo haber sido más larga, tal vez hubiera tocado más temas, pero creo que la idea ha sido dada. Es importante que los hijos de Dios, las hijas de Dios, nos demos cuenta que nuestro hombre viejo, esa parte interior del ser humano que nos hace tender al pecado, nos hace tender a la maldad, tiene una solución. Y la solución es Jesucristo. Él es el que puede arrancar, matar ese hombre viejo. Morir a mi viejo hombre se dice muy común en la iglesia. Por ello, hoy vamos a reflexionar la última parte de lo que es esta serie. Para ello, esta porción escritural es bien común. Y lo que dice Pablo comienza diciéndole a los efesios, a esta comunidad, comienza diciéndole que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo pregunto, amado hermano y hermana,
¿Cuál es nuestra fortaleza? ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está nuestra fuente de fortaleza? ¿En nuestro dinero? ¿En nuestra inteligencia? ¿Nuestras capacidades? ¿Nos creemos inteligentes? ¿Dónde está nuestra fortaleza? No hay que confundir los dones que el Señor nos da, la gracia. Hay personas que son muy inteligentes para ciertos rubros, otras lo son para algunos otros son creativos de alguna manera. Cada quien tiene dones y muchas veces nos sentimos confiados en nuestros dones y caemos en la tentación de confiar en ellos como nuestra fortaleza, confiar en las cosas materiales, confiar y endiosar personas. Aquí, ¿verdad? Hoy está de moda incluso endiosar los animales, ¿verdad? Los animales son creación de Dios. Hay que quererlos, hay que cuidarlos, no hay que maltratarlos, pero no hay que tratarlos como personas, ¿verdad? Porque a veces se cae un poco en ¿cómo decirle, mi querido hermano y hermana? Se cae en la situación de que las personas damos lugares que no deben de ser, sino lugares que no deberían de darse a los animales, y a veces los hacemos, ¿verdad? Ahí ven, a veces veo los animalitos yo vestidos como que si son gente, ¿verdad? No tiene nada de malo, pero a veces, hermano, hermana, es triste que los animales parezcan más personas y nosotros a las personas, a los hermanos, no los tratamos con dignidad. ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está, hermano, hermana, tu fuerza? Pablo comienza a decir, fortaleceos en el Señor. ¿En qué nos estamos fortaleciendo nosotros? ¿En qué nosotros tenemos nuestra fuerza? Si este hombre interior nos está haciendo la guerra para caer en el pecado y Cristo nos ofrece arrancar ese hombre viejo, matar ese hombre viejo, liberarnos de ese hombre viejo, la única forma de nosotros seguir en el día a día libres será únicamente si nosotros nos fortalecemos en Él. Porque de lo contrario, nuestro hombre viejo seguirá vivo. Nuestro hombre viejo seguirá ahí, firme, haciéndonos caer, caer y caer. Y la gente a veces pregunta, ¿por qué yo no puedo salir de esto? Porque es, como le explicaba yo anteriormente, como una ley. La ley del pecado se va a cumplir porque es ley en nosotros. Tiene que venir la ley de Cristo para nosotros ser liberados. Fortaleceos en el Señor, dice Pablo. ¿Dónde está nuestra fortaleza? En tus miedos, en sus amigos. Muchos en esta época de mucha confusión, la fortaleza es algo tan importante. Hablaba con algunos hermanos hoy que en medio de esta pandemia, hermano, hermana, da tristeza que a veces los chismes, las mentiras, las teorías conspirativas, que no es más que mentiras, la fuente confiable de mucha gente es la internet, ¿verdad? Y a veces la internet lo que promueve es un montón de mentiras. Y muchos cristianos tienen su fortaleza en eso. Peor aún, en el horóscopo, en el adivino, hasta nombres astrales se ponen ahí algunos personajes con unas cartas. No tengo nada en contra si a alguien le gusta ir. Cada quien, yo prefiero la comunión con el Señor. ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Por qué me estoy deteniendo acá? Porque en medio de esta pandemia he notado
los pastores hemos notado, yo personalmente he notado, que hay mucha debilidad en la gente. Se lo digo esto con respeto, con mucho amor, pero con respeto. Nos da miedo ir a la iglesia a adorar a Dios, pero no nos da miedo ir al restaurante. ¿Dónde está nuestra fortaleza? Ahora bien, hermano, hermana, en esto no estoy cayendo en una irresponsabilidad de ideas cerradas. Pero yo me pregunto, ¿qué de diferencia hay en ir a sentarse a la iglesia guardando todos los protocolos, ¿verdad? Todos los protocolos que nuestras autoridades mandan? Porque la iglesia debe de ser obediente y sujeta a las autoridades, es bíblico. Pero si nosotros guardamos todos los protocolos en un restaurante y guardamos todos los protocolos en la iglesia, ¿cuál es la diferencia? Es que nuestra fortaleza no está en el Señor. Nuestra fortaleza no está en Cristo. ¿Por qué Pablo lo está recalcando? Porque nuestra fortaleza no está en Él. Y por eso Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza de Cristo que arranca el hombre viejo y la fuerza de la carne que prefiere hacer otras cosas. No oro porque tengo sueño, no ayuno porque me da dolor de estómago, qué sé yo. Siempre hay un pretexto porque nuestra fortaleza está en nuestras excusas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, haciendo provisión para la carne. Por tanto, no hay fortaleza. Mientras que si la fortaleza es el Señor fortalece. ¿Mediante quién? La comunión con Él. Y es el Espíritu Santo el que nos tiene en una comunión perfecta con Jesucristo para tener esa fortaleza. Me decía alguien, a veces lo que se necesita, decía, para callar es fuerza, fortaleza, porque cuando esta lengua la prende el infierno, cuando esta lengua la prende la carne por inspiración diabólica, la única fuerza capaz de callarla y enmudecerla y arrancarle toda esa fuerza maligna es la fuerza del Señor. Imagínate un insulto, imagínate algo con lo que tú quieres contestar y te enojas, te molestas. La única fuerza poderosa que puede arrancar ese momento es la fuerza del Señor. Si estamos batallando contra un pecado y ya Cristo nos ha arrancado ese hombre viejo, es porque nos estamos moviendo en la fuerza de Cristo. Vemos la situación de pecado y lo que sentimos es repulsión, rechazo a aquello, porque la fuerza, la fortaleza de Cristo está con nosotros. Pablo comienza con esto y me he detenido acá, mis queridos hermanos y hermanas, porque muchos cristianos, su fortaleza pareciera que se acabó, porque perdimos la oración, perdimos la lectura de la palabra y los temores, la angustia, las dudas han hecho presa fácil de nosotros. Definitivamente la fuerza del Señor es la que nos debe de mover. Y ese es el consejo que nos da Pablo. Y luego Pablo dice que nos vistamos de toda armadura para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué dice? Vestirnos de la armadura. Pablo, como buen ciudadano romano de aquel tiempo, conocía las tropas romanas, sabía cómo se vestían y hace una comparación de algo que toda la gente miraba diariamente, un soldado romano. Soldados romanos eran muy bien preparados, eran soldados bien entrenados. Pablo, que los conocía, y la gente que los miraba, este lenguaje se hace muy fácil. Por tanto, Pablo nos dice, vistámonos de toda armadura para poder estar firmes.
Nuestro ser interior no va a estar firme si no tenemos la armadura del Señor. Si nuestra fortaleza no es Dios, no nos vamos a poder vestir con sus armaduras. Pablo no dice vístanse de temor, vístanse de angustia, vístanse de dudas, vístanse de depresión. Pablo no dice eso. Si nuestra fuerza no es Dios, difícilmente nuestra vida cristiana podrá experimentar la lucha espiritual revestido con estas armaduras. Porque a la carne no le gusta cuando se le confronta y se le quitan los derechos a los cuales ella está acostumbrada. Pablo nos invita a revestirnos con esa armadura para estar firmes. Firmes. ¿Y qué es estar firmes, hermano? Es estar inmóvil, ¿verdad? Inmóvil, cuando le digo no es que no se va a mover, sino que inmóvil en el lugar donde usted está, firme. Ahí donde está no lo van a mover porque usted está seguro, usted está cimentado. ¿Y contra quién va a estar firme? Contra las acechanzas del diablo. Ya le había dicho yo en la prédica anterior, quien es capaz de reprender al diablo es el Señor por nosotros. Y si nosotros, acá Pablo lo retoma, si nosotros tenemos la fortaleza del Señor, si nosotros estamos revestidos con su armadura, podemos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Pero el hombre interior, ¿de qué se llena? El hombre interior, ¿de qué se llena? ¿Qué come el hombre interior? Novela, juegos de video, basura del internet, violencia, las actitudes nuestras, nuestros enojos, nuestro carácter, nuestra manera de ser, de pensar, nuestras respuestas, nuestras reacciones. Si nosotros, amados hermanos y hermanas, no somos capaces de revestirnos de lo que ya vamos a deslizarnos, nuestra firmeza ante Satanás está en tela de duda. ¿Por qué? Porque nos vamos a parar de una manera, no por decirle así, si lo que la Biblia dice es estar firme y nos paramos todos aguados, todos sin ningún tipo de armadura para resistirle, es ir a meterse en una guerra perdida. Definitivamente Dios no quiere eso para nosotros. Pero muchos nos tiramos a la guerra y nos tiramos por voy a mencionar algunas, pero muchos nos tiramos a la guerra por inspiraciones de la carne. Y una de las inspiraciones de la carne bien peligrosa es la emoción, los sentimientos. A veces en los cultos, a mí me gusta participar, a veces visito a mis amigos, cultos, ¿verdad? Hay iglesias que son un poco más pentecostales y aplauden y cantan bien precioso, danzan. No tenemos nada en contra de eso. Disfruto y me gozo de alabar al Señor. Pero a veces, hermano, hermana, a la carne le gusta la emoción. Y la emoción no es estar firme. La emoción no es estar firme. A veces uno por emoción dice cosas que no debería. Puede ser la emoción una alegría extrema o también un enojo, una tristeza. No recuerdo bien en la palabra de Dios, pero en el Antiguo Testamento parecía que hay alguien que estaba tan contento, y no recuerdo bien, y le dijo a Dios que le iba a ofrecer el primero que se presentara delante de él, y creo que era una hija o un hijo, y lo tuvo que entregar. Que cuidar nuestra boca, nuestros ojos, nuestro corazón de las emociones. A veces uno escucha alabanzas bien preciosas, alabanzas con arreglos musicales profundamente profesionales, letras preciosas. El problema es que en nuestra vida no es cierto.
Nosotros no podemos cantar cosas que no son ciertas. No quiero mencionar ninguna frase de ningún tipo de alabanza, amado hermano, hermana, porque no quiero entrar en conflictos con nadie. Pero me voy a inventar frases que tal vez no están en canciones. Pero imagínese, dijera una alabanza: Señor, yo estoy dispuesto contigo hasta la muerte. Suponga que usted le está cantando ahí la alabanza: Señor, yo estoy dispuesto contigo hasta la muerte. Ay, hermano, hermana, si lo estamos diciendo con emoción. Sí, ahí ahí nomás en el parqueo tu hermano se te atraviesa, le sacás, lo insultás, le sacás la mamá, le decís de todo. No, que con Cristo hasta la muerte, pues, hermano. La emoción no puede ser parte de nuestra armadura. Y muchas cosas que hacemos y nuestro hombre interior se reviste de emociones para hacernos fracasar una y otra vez. No nos podemos mover en las emociones. Imagínense otra alabanza que dijera: Señor, yo estoy dispuesto a dejarlo todo por ti. Y vas en la calle y te encontrás a un hermano que te pide $5. Aquí en Estados Unidos, voy a poner un ejemplo de Estados Unidos, $5. Cada quien ponga una cantidad. No, $5 no es mucho dinero, ¿verdad? No son miles, son $5. No somos capaces de dar eso. ¿Sabe qué hacemos con los hermanos? Que trabaje, haragán, drogadicto, sinvergüenza. Así somos, hermanos. Pero ahí estamos cantando con una gran emoción. Hay que tener cuidado con la emoción. Hay que tener cuidado con ese romanticismo carnal, que no es cierto. Ahí, ya le he contado el testimonio, ¿verdad? Que bien acaramelado ahí, cantándole al Señor, el hermano, con una gran dulzura y todo. Y llega el otro y le dice: mira, ahí vino el que te levantó la calumnia. ¿Dónde estés tal por cual? Ahorita lo agarro del buche, del pescuezo. No, que no, pues. Hay que tener cuidado con las emociones. Al hombre viejo le encanta revestirse de emociones. No revistamos de emociones lo que no necesita emociones. Yo le ponía el ejemplo personal. A mí a veces me dicen que yo soy una persona bien seria. Incluso me han dicho: use la técnica, me dice, de sonreír más. Hermano, la sonrisa debe de ser algo que nazca del fruto de la comunión con Dios. Claro, pues yo me río, no toda la vida ando, ¿verdad? Pero hay momentos que uno es serio. Así Dios nos hizo. Pero imagínense, yo recuerdo cuando iba a clases de predicación hace muchos años y nos decían, con eso no estoy criticando, pero a mí me daba como risa, ¿verdad? Nos decían, el predicador es un predicador alegre y a veces yo miraba a los predicadores que mencionaban el mensaje y a cada rato estaban riendo, así. Entonces se miraba bien fingido. No le metamos emociones, no le metamos técnicas de la carne, no arreglemos nada con la carne, porque se mira falso. Se mira con otra actitud bien peligrosa que ya voy a mencionar. No metamos las emociones, no nos revistamos de emociones. A Pedro mismo le pasó. Yo contigo, Señor, iré hasta la muerte, le dijo. Ay, Pedro, le dijo, hoy mismo me vas a negar, le dijo Jesús. La emoción es peligrosa. No hay que revestirnos de emociones, porque si uno se reviste de emociones, se cae en la hipocresía, ¿verdad? Yo no puedo andar así, yo le digo, si yo soy una persona seria, no es que se pueda andar la gran cara fruncida tampoco, pero si somos serios no vamos a andar así, ¿ve? Fingiendo, porque si se nos nota que nuestra sonrisa es fingida, caemos en hipocresía. Si la gente no nos cae bien porque nuestro ser interior está lleno de orgullo, está lleno de resentimiento, golpeado por la vida, vamos a tratar a la gente de forma falsa y por tanto habrá hipocresía en nosotros. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque he tocado la emoción, la hipocresía y hay más aspectos, pero me voy a detener nada más en esos dos. Porque nuestra lucha, dice Pablo, es espiritual, no es contra carne ni sangre. No es contra mi hermano, no es contra mi hermana.
no es contra el vecino, no es contra el de la par. Nuestra lucha es contra principados y potestades. Dice el Salmo que el Señor nos hizo poco inferior a los ángeles. Es decir, que los ángeles están un poco arriba de nosotros. Son seres celestiales, ¿verdad? Nuestra lucha es espiritual y aquí comienza lo bueno. Si nuestro hombre interior, su comunión es con el mal, con la ley del pecado, con todas las emociones, con toda la hipocresía, ¿el fruto cuál será? De más está decírselo. Todo lo que vivimos. ¿Cuántas veces usted ha dicho, hoy sí? A los 2 minutos está decepcionado. Porque hacemos todo en la carne, no hacemos guiados por el Espíritu. Nuestra lucha es espiritual. Y las potestades son entidades angélicas, ¿verdad? La primera jerarquía, si no me equivoco, son los serafines, los querubines, ¿verdad? Creo que son dominaciones, no recuerdo muy bien, pero sí sé que las potestades son entidades angelicales. Se entiende por jerarquías, ¿verdad? Ahí creo que estuve leyendo alguna vez sobre esas jerarquías, ¿verdad? Las potestades y dominaciones son la segunda jerarquía, al final son ángeles, ¿verdad? Y se dividen por jerarquías. Y si son ángeles y son potestades, es decir, todos esos ángeles y dominaciones son los demonios de Satanás. Con estos no se juega, hermano. Estos son los que nos llevan a comernos y a tragarnos y a arrastrarnos en el pecado, en las cosas que estamos haciendo. A que nuestro hombre interior, cuando la mujer nos contesta mal, ahí la sopapeamos, le gritamos, le insultamos. Eso es lo que pasamos haciendo. ¿Por qué? Porque los espíritus de pleito, los espíritus de disensión, los espíritus de insulto, los espíritus del engaño, de la lujuria, qué sé yo, nos atacan. Y como encuentran en nosotros campo fértil y nos encuentran llenos de emociones en la carne y nos encuentran desnudos espiritualmente, somos presa fácil. Por eso somos irritables, nos manejamos un carácter espantoso. ¿Por qué? Porque nuestro hombre interior no está tomado, no está lleno del Espíritu Santo, sino de nuestras propias emociones e ideas. Haciendo un paréntesis en esto, yo, por ejemplo, hoy que aquí en Estados Unidos y en todo el mundo hablan de vacunarse, yo escucho con mucha cautela y respeto que algunos dicen sí, otros dicen no. ¿Sabe qué me preocupa? Que a veces nosotros los cristianos, ¿verdad? Yo respeto a mis hermanos, pastores y cualquier hermano que diga no, yo no me voy a vacunar por respeto porque yo confío en Dios. Hermano, hermana, excelente. Pero ¿sabe qué? Hay que tener mucho cuidado porque la gente nos sigue a nosotros. Y hay gente que pregunta, si yo me pongo la vacuna, ¿estoy desconfiando del Señor? El Señor nos ha regalado los médicos. Es que no es la Biblia que dice, cae en las manos de médico para que caigas en las manos del Señor. No es eso lo que dice la Biblia. Hay que tener mucho cuidado, porque claro, habrán personas que genuinamente en su comunión con Dios no lo quieren hacer, excelente, pero hay que tener mucho cuidado que eso no venga de la emoción. ¿Qué va a pasar si alguien por la emoción de oír al otro no se pone su vacuna y se enferma y Dios no quiera muera? Hay que tener mucho cuidado. Y con esto no estoy criticando a nadie. Solamente quiero aclarar el punto. A veces en la iglesia hablamos de más y tenemos que ser prudentes. Dejemos de andar conspirando que nos va, ¿verdad? Es tanta conspiración. Mire, estaba oyendo a alguien que me pareció hasta de chiste realmente, que la vacuna tenía demonios. Santo Dios, decía, ¿y de dónde? Y la fuente fidedigna, internet. Hay que ser serios, hermanos, hermanas. ¿Pero por qué pasan esas cosas? Porque no tenemos la vestidura del Señor, no tenemos discernimiento. Lo que tenemos es un gran poco de emociones
y cosas de la carne. Por eso nos damos en la cara. Un hombre, una mujer con discernimiento no cae en ese tipo de situaciones. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha no es con la carne. O sea, me parece a mí hasta de risa que me van a inyectar demonios. Y hay gente que lo cree. Seamos más serios, hermano, hermana. Yo, como le repito, no estoy diciéndole que sí, ni estoy diciéndole que no. Libremente le digo, usemos el discernimiento. La sabiduría, si a alguien le falta la sabiduría, dice la Escritura, pídasela a Dios. No creo que sea de mucha sabiduría estar creyendo chismes y estar creyendo cosas que no tienen fuente fidedigna y nosotros estarlas comentando como verdad. Porque el padre de la mentira ya sabemos quién es. Y si nosotros estamos en una lucha espiritual y estamos creyéndole mentiras, prueba que nuestra comunión no anda bien. Andamos en la calle. Por eso Pablo dice que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra espíritus inmundos, contra los demonios. Habla de los, en unas versiones dice espíritus del aire, otras dice las regiones celestes, que se mueven en nuestro ambiente. Aquí en esta prédica, perfectamente podrían querer en la atmósfera, querer entrar algunos demonios para confundirme, para acusarme, qué sé yo. Pero como estoy cubierto, recubierto con la sangre de Cristo y la unción del Espíritu Santo, hay un arma que los mantiene a raya. Pero si nuestro hombre interior, nuestro ser interior, de lo que se mueve son de emociones, quien nos va a mantener a raya es Él. Ay, ¿verdad? Como dice la gente, si rifan una paleada, me la gano. Es bonito hablamos los cristianos, ¿verdad? Escuchaba la prédica de un amigo mío y decía este amigo mío que las situaciones de la pandemia le habían afectado a una señora y a su hijo. Y este amigo pastor, llegó la señora y le comentó que su hijo estaba teniendo problemas de conducta, depresivos, entre otros. Y dice el pastor que lo que hizo fue ponerse erguido y lo que le dijo a la mujer fue: hermana, la pelea por los hijos son a muerte. Me gustó cómo él le planteó y cómo él tomó de serio el problema de esta madre preocupada por su hijo. ¿Sabe qué hacemos nosotros, hermano, hermana, como papás? Les complacemos todo. Nunca les queremos decir nada. Ahí pasan horas jugando videojuegos. Ahí pasan horas mirando televisión. Ahí pasan horas en internet. Ahí pasan horas en el teléfono. Cada quien agarra lo suyo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que le pusiste las manos? ¿Cuándo fue la última vez que los bendeciste en el nombre de Jesucristo y los recubriste con su sangre preciosa y las armaduras? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, nuestra lucha es con el diablo no juega. Ahí nos tiene sentados viendo ahí la novela esa, la cama pecadora, ¿verdad? Y nos tiene sentado el diablo ahí, horas pasamos viendo fútbol, cualquier cosa. No vaya a ser doblar rodilla, hermano. Nos duele la espalda, tenemos sueño, cualquier cosa. ¿Qué lucha espiritual va a haber en nosotros? Pero Pablo dice, tomen toda armadura. Y vuelve a decir, para que resistan. Vuelve a mencionar, en la primera parte dice estar firmes, al final estar firme, estar bien parado, aguantar. Y aquí usa la palabra resistir en el día malo, es decir, que van a haber días malos. Y muchos sucumbimos en los días malos. Ir en un tráfico por mucho tiempo, perdemos la paciencia, insultamos a la persona.
Si las cosas no salen como queremos, nuestro carácter se deforma. Hermano, no se vaya lejos. Miren, yo realmente estoy terminando esta serie de prédicas para ayudarle. Muchos nos llevamos de espirituales, hermano. ¿Sabe cómo podemos tener un termómetro espiritual? Si ni tan siquiera aguantamos que nuestra esposa o el esposo nos contradiga, que ya estallamos en cólera. Ahí nos podemos ver qué espirituales somos. Ahí puede tener un termómetro de cuán espiritual somos. Nuestros caprichos, nuestras actitudes. Somos personas de paz, somos personas pacientes, somos personas amorosas, somos personas tranquilas, somos personas apacibles. O gritamos. Cada quien agarra lo suyo. Pablo nos dice que nos revistamos de toda armadura. ¿Para qué? Para aguantar, para resistir en el día malo. Y acabando todo esto, estar firmes. Qué importante es para Pablo la palabra firmes. Es decir, el diablo me va a tirar un trompón con desánimo y medio tal vez me puede rozar, pero yo estoy firme en el Señor. El diablo puede tirarme un dardo de enojo y de ira. Y tal vez puedo medio querer arrancar en ira, pero yo estoy firme en el Señor. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien importante. Nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra carne puede tener manifestaciones naturales. Usted puede enojarse, claro, pero no podemos estallar en ira. Porque nuestro control, nuestra fortaleza es el Señor. Esta carne puede sentir, pero no hay que dejarnos llevar por las emociones y lo que siente el cuerpo o la carne. Hay que llevarnos por Cristo. Porque nuestra guerra es espiritual, no es lo que siente la carne. Y aunque la carne se sienta contrariada, a nosotros no nos debe importar que la carne se siente contrariada. Porque nuestra lucha es espiritual. Si nuestro hombre viejo quiere decir mentiras y estoy oyendo yo por ahí un chisme y a mí me gustó el chisme y antes de yo abrir el chisme, aunque la carne y la lengua quiera hablar de más, nosotros estamos confiando en el Señor y estamos en su fuerza y en ese momento, en lugar de seguirle al chisme, lo que tenemos que hacer es decirle al Señor en nuestra mente: esta lengua está crucificada con Jesús, está clavada con Jesús. Esa es la guerra. Ay, esta carne cuando se contraría, hermano, hermana, esta carne relincha como caballo salvaje. O alguien nos insulta y lo verá y nos comenzamos a hervir de enojo. Ahí es donde usamos la arma del Señor. ¿Cómo anda nuestra vida delante de Dios? Ya por aquí ya muchos estarán preocupados, ¿verdad? ¿Con qué facilidad caemos? ¿Con qué facilidad nosotros nos entregamos? Pero Pablo nos dice: estén firmes, pues, lo dice por tercera vez. Qué importante para Pablo es estar firmes. ¿Saben por qué Pablo nos dice que estemos firmes? Porque el Señor no es el Señor de los aguados, sino que es el Señor de los ejércitos. El Señor todo lo puede. Cristo dijo que Él ha vencido al mundo. Cristo no es alguien que no puede. Por eso Pablo está diciendo: estén firmes, y lo dice por tercera vez. Ceñid vuestros lomos, dice, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Eso se ponía, los soldados se ponían una coraza, ¿verdad? Era de hierro en el pecho. Básicamente era, ¿verdad?, una de hierro por acá, la parte pectoral. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué es la coraza de justicia? Es la verdad. Nuestro pecho está defendido por la verdad. Mire qué importante lo que Pablo dice: la verdad.
Claro, al hombre interior le encanta mentir si no está en comunión con Jesús. A nuestro hombre interior le encanta a veces decir cosas para que nos admiren y nos reconozcan si andamos en la carne y no en comunión con Jesús. Nos da las armas, Pablo. Coraza de justicia es el pecho, ¿verdad? Eso se ponía en el pecho, se ponían una coraza los soldados. Y dice, ceñid vuestros lomos. Se ponía una coraza y la coraza era en la parte de adelante y la parte de atrás. ¿Por qué Pablo dice que nuestros lomos los ciñamos con la verdad? Bien interesante, ¿verdad, hermano? Bien interesante, ¿verdad? Usted ha oído que bien común decimos, este te mete el cuchillo por atrás, dice. Así dicen, ¿verdad? Esa es una manera de traicionar y de mentir. Los soldados tenían una coraza que recubría del pecho y atrás, y pues por alguna flecha o algún tipo de cuchillo podía defenderlo. Nosotros, hermano, hermana, ante las acechanzas del enemigo, siempre procedemos con la verdad. La verdad es nuestra carta de presentación, es nuestra defensa, es nuestro escudo, esa es nuestra verdad. Y el diablo, que es la mentira, nuestra protección es la verdad. Aunque nos levanten calumnias, aunque nos levanten cosas que nosotros, la carne inmediatamente se va a querer defender. Si nosotros estamos en la verdad y lo que viene de afuera es mentira, como nuestra lucha es espiritual, el discernimiento me va a decir, y el Espíritu Santo nos va a decir, esa es mentira. Por lo tanto, nosotros estamos recubiertos con la verdad, y si esta boca se quiere defender en la carne, vamos a perder la batalla. Pero si esta boca guarda silencio, Dios lo ordena, o simplemente nos limitamos a contestar lo que debamos de contestar, estamos en la verdad. Jesús es la verdad, estamos con Él, estamos recubiertos con Él. Estamos nosotros, por tanto, utilizando las armas de Dios. Yo no voy a describir las armas de Dios en las partes del cuerpo. Más bien, como yo sé que conocemos esta cita bíblica, la pregunta es, ¿nuestro hombre interior está usando la verdad o está usando la mentira? ¿O estamos usando los pretextos? Le puedo poner un ejemplo. A veces invitamos, el borracho invita al amigo a comer, pero sabe que en ese restaurante hay bebida que le provoca su esclavitud. ¿Estamos nosotros moviéndonos en la verdad? ¿Son nuestras actuaciones nacidas desde la verdad? ¿O son nacidas desde el pecado, con mala intención? No hay pureza de intención en nosotros. Hay que ver nuestras intenciones con las cuales nos movemos y hacemos las cosas, porque si no están inspiradas por la verdad, ¿cómo vamos a usar esta arma poderosa? El calzado del evangelio, las sandalias, el caminar. ¿Caminamos nosotros en el evangelio? A mí me da mucha risa y se lo he contado antes, ¿verdad? Que a veces uno predica y les dice las cosas y yo escucho, no, es que no es así. ¿Cómo es pues? ¿Estamos caminando en el evangelio? ¿Estamos caminando en la palabra de Dios? ¿Tu manual de convivencia personal y grupal es el evangelio de Jesucristo? ¿O son nuestras ideas? ¿O al hombre interior le encanta negociar la palabra? Al hombre interior le encanta agarrar de excusa, y es bien, y nuestro hombre interior, nuestro ser interior, cuando está tomado por el fuego del infierno, por las inspiraciones de Satanás, hasta se aprende versículos bíblicos para justificar su mal proceder. No, es que el Señor es clemente y compasivo para andarse revolcando en el pecado. Si Cristo dice que estamos crucificados juntamente con Él y que las cosas viejas pasaron, ¿cómo es posible entonces que nosotros nos estamos moviendo en la carne? ¿Estamos caminando realmente en el evangelio? Hermano, hermana, el evangelio, la palabra de Dios, debería ser normal para todo cristiano que este manual de convivencia espiritual sea nuestro amigo. Pero nosotros los pastores nos toca decirle a las personas,
Lea la palabra de Dios. Yo, ¿sabe qué es lo que le diré? Si nosotros entramos en comunión con Dios, pidámosle a Dios hambre, pidámosle a Dios comunión, y el leer la palabra no será algo que le tengan que decir, el leer la palabra será algo que usted va a anhelar y necesitar. Nosotros para vivir diariamente comemos, respiramos, necesitamos un techo, vestido. Nuestra vida espiritual sin la palabra de Dios no se puede. Estamos caminando nosotros en el Evangelio, nuestros pies están caminando en el Evangelio, estamos usando esta arma poderosa para vivir una vida realmente apegado a lo que Dios quiere. Porque Pablo después habla del escudo de la fe para apagar los dardos incendiarios del enemigo. La fe es un don de Dios. La fe es dada por Dios. Y yo ya le he dicho antes, nuestra mente es un campo de batalla espiritual. Y a veces, hermano, el diablo no necesita mucho más que ponernos una duda para hacernos pedazos. A veces el diablo no necesita mucho más que atacarnos con algún recuerdo de algún pecado pasado para hacernos pedazos. No necesita mucho más que ¿verdad?, tomar a alguno de nuestros hermanos y nos diga algo para estallar y hacernos pedazos. La fe. Y la fe no es un acto mágico. La fe no es caminar en algo, amado hermano, hermana, como que es mágico o es automático. La fe es un don de Dios. Pablo mismo dice que la fe viene del oír y de oír la palabra de Dios. Si estamos caminando en el Evangelio, la fe será un resultado de estar en esa comunión con esa palabra, de estar con Él. Porque en cuanto al pecado, quiero darle algunos tips. Si usted ha caído en pecado y está luchando con un pecado, hermano, si hoy o hermana, y hoy has tomado la decisión de levantarte y de pedirle perdón, tú hoy, ahora, en este mismo momento, tú tienes que dejar atrás todo. Tú no puedes permitir que la carne te esté acusando. Tú no puedes permitir que tu mente siga evocando y recordando lo que hiciste ayer. Si tú hoy le dices a Cristo de todo corazón, con arrepentimiento y quebrantamiento, que te perdone y que quieres comenzar una nueva vida, las cosas viejas pasaron, dejemos todo atrás. Es bien difícil lo que te estoy diciendo. Es bien difícil porque nuestra carne, nuestra mente recuerda y nos acusa y nos señala. Pero si yo hoy le he pedido perdón, el pasado está atrás. Es un futuro nuevo con Jesucristo. Y cuidado que esto tampoco es gracia barata, ¿verdad? Gracia barata es que, ¿verdad? Que, ay, qué fácil, ¿verdad? Y Dios me perdona y voy a seguir haciendo lo que me da la gana. No, nada que ver. Pero si hoy yo le entrego mi vida y le pido perdón por todos mis pecados con arrepentimiento, eso quedó atrás. En cuanto a aquí interviene la fe para la salvación. Porque el diablo tira el dardito y te dice, ¿te acordás aquello que hiciste? Si eso fue ayer. Peor quien lo está diciendo, un mentiroso. Nuestra fe puede apagar ese dardo incendiario. Sí, pero yo hice eso y estoy arrepentido. ¿Ya le pediste perdón? ¿Ya te perdonó? Ya está atrás. Sí, pero nada. Es que miren, Jesucristo no está jugando a la salvación con nosotros. Jesucristo ha logrado nuestra salvación. Sencillamente, Él ha logrado nuestra salvación. Pero nuestra fe realmente está cimentada en Él. Es de tener cuidado, hermano, porque si nosotros estamos escuchando más la voz del diablo que la voz de Jesucristo, nunca vamos a usar nuestras armas. La fe
tiene que mover la montaña de nuestros temores, la montaña de nuestras dudas, la fe. Cuando el diablo tira el dardo, nosotros tenemos el escudo, un gran escudote, y aunque el diablo tire, sí, pero vos ayer hiciste esto, escudo de la fe. Las cosas están atrás, las cosas viejas pasaron, son nuevas con Jesucristo. Sí, pero aunque el diablo grite, aunque el diablo llore, aunque el diablo te lo ponga en la cara, y si son pecados sexuales, hermano, y el diablo te hace el recuerdo y tu cuerpo siente el infierno en toda su carne, aunque estés prendido en llamas en tu cuerpo por deseos lascivos y sucios, si tú has realmente pedido perdón y las cosas viejas pasaron, ¿qué importa que la carne relinche, que la carne sienta, que la carne quiera reaccionar? Si nosotros estamos firmes en Jesús, las cosas viejas pasaron. Esto muchos le llaman la famosa crisis para romper con el hombre viejo. Dicen, la carne va a reaccionar. Imagínense, me encuentro a alguien que me ha ofendido o me ha robado y tengo un episodio de ira. Ahí está el diablo, ahí, mira, ahí va el que te robó, ahí va, anda, yo que ahorita lo agarrara a leñazos o algo. Ahí va el diablo con su dardo. Y aunque la carne se ponga iracunda, enojada, nosotros proclamamos a Jesús con nuestra fe, las cosas viejas pasaron. Eso fue ayer, yo lo he perdonado y la carne está, no anda, pégale un garrotazo. Las cosas viejas, aunque entremos en esa crisis de la carne, las cosas viejas pasaron. Esa es la fe. Nuestra esposa cuando nos habla, ¿cómo nos enojamos, verdad? ¿Verdad? ¿Cómo nos hablan? A veces la esposa solo habla para reclamarle al marido y el marido solo le habla para tratarla mal. Ahí falta algo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y antes de enojarte con ella o de tratarla mal y de gritarle y decirle que es tonta o qué sé yo, todo sopapearla como hacen algunos, es mejor de decirle, aunque estemos molestos, aunque tengamos todo eso adentro, es momento de decirle a Dios por la fe, las cosas viejas pasaron, Señor. Yo amo a mi esposa como tú amas a la iglesia. Y la carne se contraría y relincha. ¿Qué importa lo que sienta la carne? Es que no nos movemos en la carne, nos movemos en el espíritu. Esposas, respeten a sus esposos. Muchas esposas no respetan a sus esposos. Creen que con reclamarlo lo van a hacer mejor y arreglarlo, ¿verdad? Antes de reclamarle a su esposo. Y su carne y su enojo o su reclamo, qué sé yo. Esposas, respeten a sus esposos. Es por fe. Puedo seguir dando ejemplos. ¿Me entendió lo que es la fe de la que estamos usando esta arma? ¿Tiene usted un gran escudo o tiene un escudito de palo? Cada quien sabe cómo andamos. El yelmo o casco de la salvación. Mire qué precioso está. Todo esto me gusta. Pero el yelmo o casco de la salvación me gusta, sabe mi querido hermano y hermana, porque hoy en la pandemia hay mucha gente que está llena de temor. Hay mucha gente que tiene dudas. Y Pablo dice el yelmo de la salvación. En el campo de batalla, la salvación. Mire, la fe es para aguantar, ¿verdad? La fe es para detener el dardo, ¿verdad? Y esta carne reacciona, se enoja, se pone sensible, qué sé yo. Pero el campo de batalla. Alguien, ¿verdad? Yo hace muchos años le contaba a alguien que cuando yo comenzaba a convertirme, yo le tenía miedo a condenarme. Tenía mucho temor. Y alguien me dijo, pero Cristo salva. Y a mí me costó en el tiempo hasta que en mi relación con Él a través de los años me he dado cuenta que la salvación la da Jesucristo, no la da mi pensamiento. En este campo de batalla,
cuando entramos en depresión, cuando incluso caemos en el pecado, que el pecado, lejos de a veces acercarnos a Dios para ir a pedirle perdón y arrepentirnos, lo que nos hace el pecado es querer seguir haciendo lo mismo. Y uno lo que dice, ya lo hice una vez, pues va a la segunda, a la tercera, hasta que nos hundimos y nos esclavizamos. El casco de la salvación, hermano, hermana, es en el campo de batalla. Cristo vino a salvarnos, no a condenarnos. Le voy a poner un ejemplo, hermano, ¿y cree que Dios me puede perdonar? Casco de la salvación. ¿Por qué tenemos esos pensamientos que Dios nos puede perdonar o no? ¿Por qué tenemos esas dudas? Porque no estamos seguros de quién es Jesucristo. Miren el ladrón, el día de la crucifixión, Jesús tenía un ladrón, dos ladrones, ¿verdad? Uno a cada lado, y uno de ellos le pidió acordarse de él. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El ladrón le creyó, pero era ladrón. A saber qué había hecho, a saber si había asesinado, a saber si había robado la comida de un huérfano o de una viuda o qué tanto daño había hecho. ¿Se da cuenta la paz de esa conciencia que Cristo le regala a ese ladrón? ¿Se da cuenta usted la capacidad que Dios tiene en su salvación? Era un ladrón, era un infeliz, era una persona despreciable, pero Cristo le ofrece su salvación. Este es el campo de batalla, mire. Y nuestras mentes a veces están llenas de muchas cosas que nos hacen pensar y dudar de nuestra salvación. Nuestra mente necesita el yelmo, el casco de la salvación, para tener pensamientos en Cristo, con Cristo, para tener sosiego, para tener tranquilidad, para tener la manera más clara de ver las cosas en una mente protegida por el yelmo de la salvación. Me encanta, de todo, me llama la atención esta parte en época de pandemia, tanto ataque que tenemos de afuera, la salvación, el casco. Cristo es mi salvación. No son las conspiraciones y los chismes de internet. Cristo es mi salvación. ¿Es Cristo tu salvación? O los chismes que escuchas, o los chismes que nos cuentan, o las dudas que nos meten. En esta mente tenemos que usar el arma de la salvación. Y por último, habla Pablo de la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es su palabra. Hermano, hermana, nosotros, ¿cómo vamos a pelear contra Satanás si no tenemos su palabra, la palabra de Dios? El diablo, a lo que realmente le tiene miedo es a la palabra de Dios. A Cristo mismo, no dice el Evangelio de Juan que la palabra se encarnó, a Cristo. Y le voy a contar un pedacito de la prédica anterior, una de las prédicas anteriores. ¿Se acuerda cuando estábamos predicando acerca del sacerdote Josué, que tenía enfrente a Dios y a la derecha al diablo acusándole? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué le dijo? Que Dios te reprenda. Era Dios mismo reprendiéndolo. La espada del Espíritu es su palabra. La palabra de Dios no es nuestra, es su palabra. Es la única forma que tenemos para pelear contra Él. Es nuestra arma más poderosa, la espada. La estamos usando. Hermano, el ser interior, si no está revestido con nuestras armas que Cristo nos ha regalado, que Cristo nos ofrece, difícilmente vamos a tener una vida victoriosa, una vida que nos lleve a caminar en las verdades, a llevar vidas tal vez no placenteras, porque Él dijo que íbamos a tener tribulación, pero sí llenos de la seguridad
que Él va con nosotros en todo momento. Tener la seguridad que Él tiene una comunión con nosotros, que Él nos ama. ¿Cómo es posible que alguien pueda tener dudas que Dios le ame? Porque no tiene el casco de la salvación. Porque no estamos usando nuestras armas. Al final Pablo dice que hay que tener una oración constante, insistente. Las armas están dadas. Esta última parte, si usted ha notado, tiene que ser un poquito como más como una enseñanza, ¿verdad? Tiene que ser como más explicadita. Pero estas son las armas. Y si nosotros no tenemos estas armas, si nosotros no usamos las armas, si nosotros no estamos utilizando las armas, ¿qué vamos a ir a hacer a la guerra? Yo le hago una pregunta antes de terminar. ¿Qué soldado va a la guerra deseando que lo maten? Ninguno. Usted iría a la guerra deseoso que lo maten. Vaya, yo, Roberto Vega, voy a ir a ver listado en los ejércitos de Jesucristo para que el diablo me mate, me haga pedazos y me arrastre. ¿Verdad que no, hermano? ¿Verdad que no? No, hermano, al contrario, uno dice, me voy a enlistar, ¿verdad? Uno le dice, ¿verdad? Y se vale, y decirle al diablo, me has hecho varias, pero aquí tengo un regalito para ti. Me voy a revestir de las armas poderosas de Cristo, porque me has tenido, ¿verdad? Me has querido tener con la pata en el pescuezo, pero nos vamos a agarrar. En el nombre del Señor nos vamos a agarrar. No es malo, pero hay que usar nuestras armas. Y no olvide lo último, hermano, hermana. Nuestra lucha es espiritual, no carnal. Por eso muchos pierden la fe y se tiran al pecado, porque cuando sienten los embates de los ataques del enemigo y su cuerpo reacciona, se deprimen y ya no quieren luchar. Le voy a poner los últimos ejemplitos para poder hacer una oración, porque me interesa que usted aprenda esto. Nuestro hombre interior puede tener comunión con Jesucristo y arrancar el hombre viejo, que solo Jesucristo lo puede hacer. Pero hermanos, si por ejemplo tenemos una mala reacción, imagínense, nos enojamos y decimos alguna palabra grosera o realmente estallamos en la ira, hermano, sí estuvo muy mal. Hermana, estuvo muy mal, pero no se quede ahí. Pida perdón a la persona que ha ofendido. No deje que ese momento de estallar en ira le haga gangrena espiritual, se llene de pus el corazón, se le infecte el corazón. No, sí, nos enojamos. Ok, le contesté mal a mi esposa, ok, traté mal a mis hijos, ok, pidamos perdón. Hagámoslo inmediatamente cuando le diga, es que voy. Y en ese momento que la esposa abre los ojos, ese es el gran momento de decir, sí, mi amor, perdóname. Discúlpame, no fue mi intención. Quiero cambiar, Señor, perdóname, mi amor, ven, ora por mí. Ahí le estás dando duro al diablo. Tu debilidad es ver pornografía. Y volviste a caer. Busca un amigo de mucha confianza o a alguien que te pueda ayudar y cuéntale tu problema. Que ore por ti, oren juntos. Es preferible que sea de la persona, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Este problema es bien común, tristemente. Pero no te quedes con tu propio mal. Háblalo con alguien. Y si volviste a caer, háblalo con alguien. Que Dios vea que en tu lucha tienes deseo de salir, porque no es un acto de magia. Dios nos quiere ayudar y nos va a ayudar. Muchas cosas son consecuencia de lo que nosotros sembramos, pero Dios tiene poder para liberarnos. ¿Se entiende? ¿Se entendió muy bien?
No importa que nos volvamos a caer, levantémonos. Es que nadie dijo que iba a ser de ayer para hoy, pero Cristo nos puede liberar. Imagínense, usted está luchando contra las groserías y las malas palabras y se le sale una de repente y usted dice, tenía todo el día sin decir una mala expresión y se deprime, ya no quiere seguir. No importa. Pida perdón. El punto no está en detenerse en lo que hacemos. El punto está en buscar la raíz y arrancarla. Ese es el fin de lo que le he querido enseñar a través de estas prédicas. El ser interior tendrá comunión con Cristo en la medida que Cristo arranque nuestro hombre viejo. Por tanto, las manifestaciones o los frutos de nuestro hombre viejo ya se conocen. Mentira, robo, engaño, maltrato, adulterio, robo, crímenes, qué sé yo. No nos detengamos en los actos. Claro, los actos son condenables, abominables. Hay que pedir perdón por ellos. Y muchos de ellos nos pueden traer consecuencias serias. Pero esos actos o manifestaciones de nuestro hombre viejo, guiado por la carne y la inspiración satánica, no van a parar mientras no se trate el ser de adentro. Es decir, la raíz. Yo robo porque está dentro. Yo veo pornografía porque está dentro. Yo busco el adulterio porque está adentro. Hay que tratarlo con Jesucristo. Las manifestaciones de esto, estas complacencias de la carne, no son sino manifestaciones de lo que hay adentro. Adentro hay que tratarlo. El de adentro, a la raíz, es a la que hay que darle. Y esa, solo nuestro amado Señor Jesucristo la puede arrancar. Nos ha dado las armas y nadie ha dicho que va a ser fácil, pero estas son las armas. Con esto he querido darles algunas luces. Claro, pude haber ahondado más en otros temas, pero creo que por acá vamos a estar bien. Vamos a comenzar un nuevo tema la próxima semana. Y decirles, mis queridos hermanos y hermanas, que hay que buscar la raíz. Si yo soy mal encarado, yo soy enojado, yo soy desesperado, yo soy malcriado, yo soy grosero, yo soy todo lo que yo manifiesto, es porque hay una raíz adentro que lo provoca. Y esas diferentes manifestaciones son frutos de eso. Hay que cortar la raíz que la provoca. No estar maquillando las acciones. Para terminar, hay gente que deja de hacer cosas y se siente orgullosa de haberla dejado. ¿Verdad? Dejan una cosa y se llenan de orgullo. O sea, que peor la cosa, ¿verdad? Al hombre viejo, al ser interior, hay que tener mucho cuidado que no lo guíe la emoción de la hipocresía. Aunque se vean bien y parezcan buenas. Todo acto que venga de la carne es corrupto delante de Dios. Aunque sea buena, porque nace de la carne. Hay que entrar en comunión con Jesús y que Él nos arranque ese hombre viejo para dar frutos, paz, llevarme bien con mi esposa, con los hijos, no enojarme por gusto, sentir el gozo de la salvación que Él me ha perdonado mi pecado. Ese es Jesús. Ese es el Dios que le he anunciado y es el Dios que quiere tener comunión con usted. Oremos al Señor. Gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirme terminar esta serie, la cual espero, Señor, sea de bendición para mis hermanos y hermanas. Espíritu Santo, que tu unción acompañe a todo aquel y aquella que quiera entrar en comunión con Jesucristo y recibir la bendición, recibir más de Él, entrar en un contacto
porque tú nos salvas, tú nos amas, tú quieres entrar en una relación con nosotros. Tú, Señor, quieres arrancarnos ese hombre viejo. Yo te pido, Señor, que en esta serie de prédicas que hemos dado, cada quien, Señor, tome lo que tú quieras darle, y sobre todo lo más importante, Señor, es no tener en ningún momento dudas que tú quieres entrar en comunión con tus hijos y entrar de lleno en nuestro ser interior para gobernarlo, para dar esos frutos añorados de bendición, de gozo, de alegría. Y tú, Señor, eres el único que puedes también arrancar nuestro hombre viejo para no vivir para la carne, sino vivir para las cosas celestiales y las cosas del Espíritu. Gracias, Señor, te doy por este momento en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor sea su fortaleza, que el Señor le llene de gracia y de paz. Recuerde que la raíz es la que hay que tratar. No nos preocupemos tanto por los frutos, no porque no debamos de evitar hacer cosas que pues nos pueden traer consecuencias, sino porque si cortamos la raíz, esas cosas van a desaparecer. Les saluda desde Denver, Colorado, la iglesia de Green Valley Ranch, Calvary Chapel, Pastor Roberto Vega, que Dios le bendiga.